están esta noche aquí compartiendo con nosotros. Amén. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y ahí van de a uno en uno y de a dos en dos. Amén. Llegando a escuchar la poderosa palabra del Señor. Amén. Pueden tomar asiento, pueden ponerse cómodos por un rato. El día de hoy la enseñanza va dedicada no solamente a los esposos, al matrimonio, también a los solteros, porque ellos también se van a casar. Amén. La enseñanza del día de hoy es acerca del matrimonio. Amén. Y para nosotros, o para mí, es muy especial esta enseñanza. Y les cuento un poco, porque el Señor en mi vida hizo un milagro. Amén. El Señor restauró mi matrimonio para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, empezando por ahí, ya tenemos un gran testimonio de que Dios puede restaurar cualquier matrimonio. Amén. Que a pesar de la dificultad, que a pesar de cualquier problema que nosotros podamos tener, el Señor puede reparar cualquier matrimonio que esté roto. Amén. Pero si usted hoy en día es soltero, déjeme decirle que casarse es una decisión muy importante. Amén. Amén. Porque como hablábamos con nuestros hermanos el día de hace unos 2 días, de que cuando uno se casa, a uno no le dicen cómo va a ser el matrimonio. Amén. A uno no le enseñan qué dificultades o qué inconvenientes se le van a presentar en su hogar. Amén. Entonces nos casamos sin saber qué nos espera. Nos casamos pensando en el enamoramiento, en lo que sentimos al principio, en que esa persona tal vez nos gusta, en que tal vez es guapo o guapa. Amén. O que tenemos algo que nos atrae de esa persona. Amén. Y tal vez no tenemos esa educación para saber cómo afrontar las dificultades del matrimonio. Cuando yo me casé porque iniciando estábamos asistiendo a la iglesia. Había hace poco conocido a mi esposo, pero ya vivíamos juntos. Y decidimos casarnos pues para estar bien con el Señor. Amén. Amén. Pero resulta que nadie nos dijo todo lo que se nos iba a presentar, todos los inconvenientes. Y cuando nos casamos, surgieron una serie de eventos desafortunados, le llamo yo. Cosas que tal vez no era lo que debíamos haber vivido, pero fue por falta de madurez, fue por falta de conocimiento. Amén. Porque existen ciertos estatutos en la Biblia que nos dicen cómo ser un esposo idóneo y cómo ser una esposa idónea. Amén. Entonces el Señor dijo que necesitamos una ayuda idónea, que el hombre, cuando creó el hombre, Él vio que el hombre necesitaba esa ayuda. Amén. Y tomó de una costilla de Adán para crear a la mujer. Amén. Y reflexionaba yo con mi esposo en estos días y le decía yo, ¿por qué de la costilla? Y a nosotros las esposas nos gusta mucho acurrucarnos debajo del regazo de nuestros esposos. Amén. Las que estamos casadas sabemos que eso es una parte donde a nosotros nos gusta arruncharnos, ¿cierto que sí? Siempre es debajo del torso de su esposo, precisamente al lado de la costilla. Ahí es donde nos gusta estar. Será porque provenimos de ahí, ¿no? Porque de ahí tomó el Señor para crearnos a nosotras. ¿Por qué de la costilla? ¿Por qué no de la cabeza? ¿Por qué no de los pies? ¿Por qué no del brazo? Como dice por ahí una reflexión, que la tomó del costado para ser amada, cuidada y protegida. Amén. No la tomó de la cabeza para que no lo gobernaran, ni lo tomó de los pies para ser pisoteada. Amén. Fue de la costilla, de un costado, para ser amada y protegida. Entonces, en esta parte, mi esposo tiene unas palabras para los esposos varones. Amén. Y luego yo voy a seguir dando una enseñanza corta para las esposas. Amén. Entonces aquí les presento a mi amado, que les va a hablar a los varones en esta noche. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué feliz me siento de estar aquí en este lugar con mi esposa. Es algo difícil porque vamos a cumplir 10 años de casados
de los cuales 8 vivimos unas etapas muy duras. De esos 8 duramos 2 años separados, 6 años en conflicto en el mundo. Es muy duro. Mi esposa me dice que dar un testimonio, pues qué más testimonio nosotros, tantas cosas que pasamos, que yo en el mundo, yo era un guache, tomaba trago, yo la maltrataba, no físicamente, pero con palabras que son las que más duelen, con desprecios. Una persona, cualquier persona, si no sea su esposa, usted trata con desprecio, va a sentirse muy ofendida, va a sentirse muy dañada. Para mí es un poco difícil estar aquí dando como este testimonio, porque me acuerdo de esa persona que yo era antes de que el Señor me rescatara. Yo digo, Señor, yo no merecía estar aquí, no merezco, Señor, de tu misericordia. Me arrepiento de todas las cosas que hice, pero bueno, todo eso es para dar testimonio, para dar un testimonio de que el Señor siempre está en nosotros y Él tiene un propósito para todos, para todos. Usted no está mal casado, usted no se casó mal, es porque el Señor tiene un propósito con usted. Gloria a Dios, Padre Santo, gracias, Señor. Después de tanto tiempo de estar separado de mi esposa, de andar siempre buscando lo que no se me había perdido, el Señor siempre de una u otra manera me castigaba, pero siempre yo estaba con mi esposa, siempre ella estuvo ahí a mi lado orando por mí, orando. Le doy gracias a ella porque gracias a sus oraciones ahora soy la persona que soy, que estoy en el camino de Dios, buscando de su palabra cada día, aprendiendo de ti, Señor, que cada día me capacita, cada día me enseña más. La palabra dice que uno tiene que tratar a la esposa como vaso frágil. Me pongo a hablar esto del testimonio porque sinceramente me toca aquí quedarme mucho tiempo. Tenemos poco tiempo ahora. Dice, dice Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios creó varón y hembra. Desde el principio Dios creó varón y hembra para bendecirlos siempre, para que fueran solamente, o sea, una sola carne. Una sola carne. 2 y 3. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Cada uno de nosotros tenemos una esposa y esa es la que el Señor nos puso en el camino. Así usted de pronto diga, no, estoy mal casado, estoy mal casada. Lo que usted piense, no, porque siempre el Señor tiene un propósito. Eso es lo que yo siempre digo, siempre Dios tiene un propósito para todo, para todos. Aleluya, gloria a Dios. Estoy un poco nervioso, bastante. Primera vez que traigo con mi esposa. Uno aprende en las cosas de Dios. Cuando comencé, aprendí que primero, para yo cambiar, tenía que poner primero a Dios, a mi Señor Jesucristo, primero Él y después mi matrimonio, para poder que mi esposa sanara todas esas cosas que yo había hecho, todo lo que en el mundo había hecho, las cosas que yo también tenía que cambiar, cómo tratarla, como una esposa, como un vaso frágil. Bendito Dios. Señor Jesús, estoy muy nervioso. Gloria a Dios, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso. Me ayude, Señor, con esta noche. Amén. Para eso estamos las esposas, ¿no? Para salir al rescate del esposo. Cuando está muy nervioso. Pero eso es normal, hermanos, porque la palabra de Dios dice que hay que servirle a Dios con temblor y temor. Amén. Y eso nos hace aún más, para el mundo tal vez indignos, pero más merecedores de las bendiciones de Dios. Amén. Gloria a Dios. En Hebreos 13:4 dice, hermoso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla.
Amén, gloria a Dios. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros, Dios los juzgará. Amén. Bendito Dios. El Señor les bendiga. Bueno, mi esposo les dio unas pocas, digamos, citas bíblicas para los esposos. Tal vez es un nerviosismo, pero había dicho muchas cosas bonitas en la casa, solo que los nervios se le han olvidado un poco, ¿ven? Pero es importante entender el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros, amén. El propósito que tiene Dios en su hogar. Y agregando un poco acerca del tema de las esposas, también Dios ha dado muchos lineamientos, digamos, muchas ordenanzas para los esposos, amén. Y por acá yo tenía una anotación bien importante. El Señor le ha dado en la Biblia, dirige 40 palabras hacia la esposa, amén. En la Biblia hay 40 palabras u ordenanzas hacia la esposa, pero hay 115 al esposo. Entonces imagínense sobre quién posa la carga del matrimonio, amén, sobre el esposo. Y yo recuerdo años atrás, cuando mi esposo estaba en el mundo, que mi familia me decía que me divorciara, amén. Me decía que me divorciara, que ese no era el esposo para mí, que yo me había casado mal, pero algo en el fondo de mi corazón me decía que ese era el esposo que Dios tenía para mí, amén. Y que a pesar de todos sus errores, yo conocía que mi esposo tenía un corazón, amén. Y que en ese corazón estaba primero Dios. Porque aunque él estaba en el mundo, él siempre reconocía que Dios estaba primero, amén. Era un hombre que honraba a sus padres, aun cuando era un hombre del mundo, honraba a su madre, honraba a su padre. Y eso me hacía entender a mí de que en él había una oportunidad, amén. Y entonces por muchos años yo oré por mi esposo, por muchos años oraba por él, pero también cometí muchos errores. Yo era una mujer que tampoco me sometía a mi esposo, amén. Entonces yo quería ser un hombre más, porque yo quería enfrentarme a él. Y si él hacía algo malo, entonces yo le gritaba, lo maltrataba. Tal vez también él me hería a mí de muchas formas, pero yo en lugar de poner mis cargas en Dios, me enfrentaba a él, amén. Porque no conocía cuáles eran las ordenanzas que el Señor tenía para mí como esposo. Y me enfrentaba siempre a él, siempre quería pelear con él, siempre quería ganar más dinero que él, siempre quería estar sobre él, amén. Pero cuando conocí este camino, yo entendí que yo debía someterme a mi esposo, que no me gustaba la idea y que yo pensaba, pero yo ¿por qué me voy a someter? Si es que él es así, así, así y así. Tenía 1000 razones para no someterme. Pero entendí que si yo me sometía primeramente a Dios, Dios iba a hacer con mi esposo lo que tenía que hacer, amén. Que si yo me sometía y hacía conforme la palabra de Dios me mandaba hacer como esposa, Dios iba a hacer en mi esposo, amén. Y así lo vi. Cuando yo dejé de enfrentarme a mi esposo, cuando yo dejé de creerme la cabeza, cuando yo dejé de creerme que yo no me iba a dejar de él, cuando dejé mi soberbia, entonces el Señor empezó a obrar en él, amén. Y hay una palabra muy bonita en Proverbios 31, el 11 y 12 que dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias, amén. O sea que él está confiado y no está perdiendo su tiempo, está confiado y está teniendo ganancias de esa confianza que está posando en su esposa. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, amén. La palabra idóneo es un adjetivo que deriva del latín idóneos, que indica a todo aquello que posee buena disposición o suficiencia para una cosa. La palabra idóneo es sinónimo de apto, capaz, habilidoso, eficiente, dispuesto, inteligente, entre otros más. Amén. ¿Qué quiere decir? Que la palabra idónea es alguien que está capacitado para hacer su labor. Amén. Y cuando el Señor habla de que es una ayuda idónea, nos está hablando a nosotras, ¿no? Las esposas. Amén. Debemos ser esa ayuda idónea para nuestros esposos. Si mi esposo comete un error, yo tengo que ser esa ayuda idónea, que no va a ir a mandarlo, que va a orar por él. Amén. Si mi esposo falla,
yo estoy ahí como ayuda idónea, ayudándolo, amén. Si tal vez han pasado situaciones donde el esposo se ha quedado sin trabajo, pues yo soy esa ayuda idónea que también puedo salir a ganarme el pan, como la mujer de Proverbios 31, amén. Que también puedo salir a ganarme el pan mientras mi esposo se recupera de esa situación, amén. A eso nos ha llamado el Señor, a ser ayuda idónea para nuestros esposos. Y tal vez digamos, no, a la mujer nos toca tan duro, nos casamos, tenemos los hijos, cuidamos la casa, hacemos oficio, cocinamos, pero recordemos que entre todas esas, ¿quién tiene más ordenanzas en la Biblia? Solo para nosotros 40 y para ellos 115, porque el esposo es esposo, pastor, es quien guía su casa, quien guía a sus hijos, quien tiene que salir a la calle a ganar el pan, quien tiene que construir un hogar para que nosotras lo administremos, amén. Y las que trabajamos sabemos que salir a trabajar todos los días no es fácil, que salir a trabajar aún cansados, enfermos, tristes. Y yo recuerdo una situación donde mi esposo estaba sin trabajo y de repente mi esposo, encima de eso, perdió a su madre. En esos meses la madre de mi esposo falleció. Y yo recuerdo, mi esposo no es un hombre muy expresivo, él es muy callado, uno siempre lo ve muy callado, pero yo conozco a mi esposo y usted como esposa conoce a su esposo, y yo sabía que mi esposo no estaba bien, amén. Y en ese momento mi familia no se pone muy de acuerdo con que yo trabaje para digamos proveer en la casa, pero en ese momento yo también estaba muy cansada de trabajar. Pero yo decía, yo no le puedo decir a mi esposo salga y trabaje, o salga y haga esto, o vaya haga lo otro, porque él estaba triste, aunque no lo demostraba, amén. Pero aún así él salía y se esforzaba por conseguir el pan, aún él salía y se esforzaba por conseguir las cosas que necesitábamos, y yo veía esa tristeza en sus ojos y decía, este es el hombre que Dios me dio, amén. Este es el hombre que merece mis oraciones, amén. Porque usted muchas veces no ve el sufrimiento de su esposo. Ellos no dicen. Ellos tal vez no expresan su dolor para que usted no se preocupe. Amén. Pero no quiere decir que sean de palo. No quiere decir que no sientan, que no se cansen, que no se frustren. Sino que el mismo machismo de esta sociedad nos ha querido dar la idea o vender la idea a nosotras de que somos las víctimas, cuando no es así. Amén. Nosotras no somos las víctimas por quedarnos en la casa, por cuidar de nuestros hijos, por hacer los quehaceres. No somos las víctimas. Somos ayudas idóneas. Y como mujeres también debemos de mantener nuestra posición orgullosamente. Y el empoderamiento femenino o el empoderamiento de la mujer no es la que más grite, la que más pelea, la que más sale a la calle a hacer escándalo, la que más quiere mandar el esposo, no. El verdadero empoderamiento femenino es una mujer que sabe cuál es su lugar, amén. Es una mujer que sabe que glorifica al Señor cuando glorifica su hogar, amén. Cuando hace valer su posición como mujer, cuando hace valer su posición como esposa en su hogar y cumple con lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer, esa es una mujer empoderada, amén. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor. Gloria a Dios. Y hasta el día, y como les cuento, hasta el día que yo me encontré o que yo me di cuenta que tenía que mirar a mi esposo con los ojos que el Señor lo veía, ahí yo entendí cuál era el verdadero amor, amén. Y entonces empecé a amar yo a mi esposo a través del amor de Dios. Y muchas hermanas y muchas personas a lo largo de nuestro matrimonio me han dicho, hermana, ¿usted cómo pudo perdonar eso? Hermana, ¿usted cómo hizo para perdonar a su esposo, para poder dejar que el Señor reconstruyera un hogar? Pues no lo hice yo, amén, lo hizo mi Señor Jesucristo, porque yo le entregué todas mis cargas a Él y Él se encargó. Y ahora yo puedo ver en mi esposo ese hombre que yo siempre le pedí al Señor, amén. Ese hombre valiente, ese hombre amoroso, ese hombre cuidadoso de mí, ese hombre delicado que me trata con buenas palabras, que me cuida y que me quiere. Ese hombre que siempre le pedí al Señor, amén. Y ese hombre me lo dio después de 8 años de orar, amén. Después de 8 años de no rendirme en la oración, el Señor hizo para mí ese esposo ideal, amén.
Toda la gloria y toda la honra es para mi Señor. Y un matrimonio, hermanos, requiere de varias cosas. Requiere de unidad. Lo podemos ver en Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo más importante en un hogar es el matrimonio. Lo más importante, hermana, no son los hijos, porque los hijos crecen y se van. Su papá y su mamá, ellos tienen su hogar. Juntos o no estén juntos, ellos ya hicieron su vida. Sus hijos crecerán y se van a ir, pero usted y su esposo van a permanecer con el amor de Dios. Amén. El primer lugar es para el esposo. El primer lugar es para la esposa. No quiere decir que uno va a preferir al esposo que a los hijos, siendo que el esposo es un maltratador. No, hay extremos. Pero el orden natural del hogar es primero amar a Dios sobre todas las cosas y como segunda medida amar a mi esposo, amar a mi esposa. Amén. Ese es el orden natural. En Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Nuestro esposo para nosotras debe ser como es Cristo para la iglesia. Amén. Y en un evento de damas hace un tiempo les decía yo a las damas: ¿usted regaña a Cristo? ¿Usted desautoriza a Cristo delante de sus hijos? ¿O usted le pelea a Cristo porque no está de acuerdo con la decisión que Cristo tomó? ¿Verdad que no? Asimismo, nosotras debemos dejar que nuestro esposo sea cabeza. Amén. Es difícil para muchos, yo lo sé. Y más cuando de pronto tienen un esposo inconverso, es difícil. Pero si usted es obediente a Dios, Dios le va a dar a usted la victoria. Amén. Dice sometimiento, Efesios 5:22. Casadas, estén sujetas a sus esposos, a sus propios maridos, como al Señor. Amén. La palabra de Dios dice que debemos ser sujetas a nuestros esposos. Y en este tiempo de revolución femenina y de avance del feminismo y de liberación y de muchas cosas más, tal vez esto puede ser visto mal por la sociedad. Pero recordemos que nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. En este mundo nosotros estamos aquí. Decía mi mamá, juntos pero no revueltos. Una cosa es el mundo y otra cosa es los que vivimos en Cristo. Amén. Y nosotros debemos sujetarnos a nuestros esposos. Para mí eso fue difícil de entender porque yo no tenía, digamos, la revelación en ese momento de parte de Dios. Y recuerdo cuando el diácono de la iglesia, que fue quien nos dio a nosotros la célula o el redil para bautizarnos, un día yo llegué de trabajar y lo encontré con mi esposo en la sala y el primer tema que él me tocó a mí fue el sometimiento y me leyó este versículo: casadas, estén sujetas a sus propios esposos. En ese tiempo no estábamos bautizados y aún mi esposo todavía no era tan manso como ahorita. Y a mí se me parecía eso muy fuerte. Yo decía, ¿sometida yo? Pues si no me he sometido y es como es, ¿ahora qué será sometiéndome? No, pues me machaca este hombre. Pensé yo en ese momento, amén. Pero más adelante entendí. Y más adelante les voy a explicar. Dice que el matrimonio también requiere de perdón. Mateo 6:12 dice: y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonarnos los unos a nosotros. Es necesario el perdón en el hogar. Es necesario el perdón en el matrimonio. Porque así como ellos nos ofenden, a nosotras también los hemos ofendido. Amén. Así como su esposa lo ha ofendido, hermano, así usted ha ofendido a su esposa también. Y viceversa. Amén. Es necesario el perdón. Dice la palabra de Dios: amar a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál será nuestro prójimo más próximo? Nuestro prójimo más prójimo, ¿cuál será? Amén. Nuestro esposo, nuestra esposa. Él es nuestro prójimo más próximo, el que tenemos más cerca. Y si no amamos al prójimo,
que es el mandamiento como el primero. Dice que es el segundo semejante. El segundo es semejante a amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si el segundo es semejante, entonces ¿por qué no voy a amar a mi prójimo? ¿Por qué no voy a respetar a mi prójimo? Y la palabra de Dios dice, someteos los unos a los otros. Así como la esposa debe someterse al esposo, el esposo también debe escuchar a la esposa. Porque el Señor le habla al varón muchas veces y la mayoría de veces a través de su esposa. Su esposa necesita que usted la atienda, que usted la escuche, que usted sea sensible a sus necesidades. Porque los hombres son de Júpiter y las mujeres de Venus. Hay un libro por ahí que se llama así, que explica por qué somos tan diferentes. Porque el hombre tiene unas capacidades, desarrolla unas capacidades de supervivencia y la mujer desarrolla unas capacidades más emocionales. Amén. A veces no podemos entendernos por esas mismas diferencias, pero el esposo debe estar atento a entender las necesidades de su esposa, las necesidades emocionales. Y la esposa también no debe tomarse todo a pecho, porque es que ellos no piensan igual que nosotros. Ellos no son tan sensibles como nosotros. Para ellos el mundo es más básico, para nosotras tiene más matices. Amén. Entonces, por eso la importancia de amarnos unos a otros, de respetarnos los unos a los otros y de ser ordenados. Entonces, los matrimonios que no son perfectos son la oportunidad para exaltar el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y los matrimonios restaurados son la oportunidad de dar testimonio para la gloria de Dios. Amén. Y qué más sorprendente que un testimonio vivo aquí presente en este altar de una restauración de un matrimonio. De un matrimonio que nadie daba ni un peso. De un matrimonio que todo el mundo lo daba por perdido. Que la única solución era el divorcio. Pero hoy estamos aquí los dos sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y viviendo la mejor etapa de nuestro matrimonio. Gloria a Dios. Y debo entender que mi esposo es una bendición. Él es un hombre que trabaja fuertemente, que a veces no tiene derecho a expresar su dolor, como yo les decía anteriormente. Él a veces no tiene la oportunidad de decir que le duele, y así le duela, tiene que salir a trabajar. ¿Amén? Entonces es la importancia de tratar de entendernos. También nosotras queremos todo para nosotras. Amén. Yo quiero que me arrunche, yo quiero que me quiera, yo quiero que me compre un vestido, yo quiero que... Todo quiero. Quiero amor, todo quiero. Pero ¿qué le doy yo a mi esposo? Amén. Así como nosotros le decimos, es que la plata nomás no es. Bueno, así mismo para ellos nomás no es comida, nomás no es vestido y nomás no es lo que ya sabemos. Para ellos también necesitan atención emocional. Amén. De vez en cuando, dígale a su esposo, qué guapo estás, cómo te queda de linda esa camisa, tú eres un gran hombre, tú eres un gran esposo. Él también necesita escuchar eso, amén. Porque en el mundo también hay muchas leonas rugientes, amén, buscando hombres cristianos para devorar. Amén. Y los hombres cristianos son muy apetecibles, déjame decirle, hermana. Son muy apetecibles en el mundo, amén. Porque son hombres que no toman, porque son hombres de su casa, porque son hombres que creen en Dios, que no son groseros, que no son guaches. Y esos hombres en el mundo son supremamente escasos. Y aquí nosotras los tenemos, amén. Entonces, hermanas, a valorar ese esposo, amar ese hombre que tiene muchos defectos, sí. Pero yo estoy segura que si usted pone todo eso delante de la presencia de Dios, Dios va a hacer algo. Amén. Y el matrimonio tiene unas características. Una es el mandato. ¿Cuál es el mandato del matrimonio? Maridos, amad a vuestras mujeres, dice en Efesios 5:22. En los versículos 28 y 33 dice, Pablo no manda al hombre a gobernar a su esposa. Si quiere alguno me puede leer, yo voy a leer el resumen. Pablo no manda a gobernar a su esposa, lo manda a amar. Y este es un mandato sin condiciones, independientemente si la mujer se lo merece o no se lo merece. Amén. Y ustedes recuerdan
al que el Señor lo mandó a que se casara con una mujer prostituta, ¿recuerdan? A Oseas, amén. Y Oseas iba y recogía a esa mujer y ella por allá la cogían los amantes y la vendían y él iba otra vez y pagaba por ella y la volvía a traer, amén. El Señor le mostró a él que la tenía que amar aunque ella no se lo mereciera, porque así ama a Cristo a la iglesia, amén. El Señor nos ama aunque nosotros no merezcamos de su amor. Así usted, esposo, el Señor manda que ame a su esposa, así ella no se lo merezca. Amén. El modelo del matrimonio. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, solo un esposo lleno del Espíritu Santo está en capacidad de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Se crucificó por nosotros. Amén. Fue crucificado, pagó el precio por nuestros pecados. Asimismo, usted, esposo, está mandado a crucificarse por su esposa, a entrar en sacrificio por ella. Ahí sí ya me hacen tan carita alegre, ¿cierto? Bueno, miren, esposas, qué difícil es la carga que lleva el esposo. Miren lo que tiene que hacer por nosotras. Amén. Él se tiene que sacrificar por su esposo. Características. Teniendo en cuenta el modelo, las características están en Efesios 5:25. Y se dio a sí mismo por ella. Amén. Ese es el amor sacrificado. Amor purificador. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La tarea del esposo también es guiar a su esposa en la vida espiritual. Amén. Él debe ser pastor de su esposo. Si él no puede perdonarle los pecados, porque solamente Cristo, amén, pero él sí puede guiarla a que ella evolucione en su vida espiritual, a que ella mejore cada día en su vida espiritual. Esa es la labor del esposo. El amor solo quiere lo mejor para aquel a quien ama y no puede tolerar que un ser amado se corrompa o se desvíe por cualquier cosa maligna o dañina. Este esposo procura ayudar a su esposa a que sea purificada de manera continua, cuida de su espiritualidad, se esfuerza en protegerla de la contaminación del mundo y en protegerla siempre. Si no puede lavar sus pecados, solo Cristo lo puede hacer, pero ese esposo incentiva a la esposa a crecer, a tener fe, a orar, a colaborar en ese proceso de santificación y por medio de la palabra de Dios y la oración. Amén. Ese esposo está llamado a orar cada día por su esposa, a orar cada día por su hogar. Así que, esposo, si a usted le pasa como en el proverbio o en el salmo, creo que está, que dice que es mejor vivir en el monte que en una casa con la mujer rencillosa. ¿Amén? Si a usted le pasa así, entonces ore, hermano, que el Señor a usted lo escucha para que ore por su esposa. Si esa esposa es rencillosa, si esa esposa es alegona, si esa esposa vive estresada, ore por ella. Amén. Y busque la forma de que su esposa ya no esté más así. Porque muchas veces una esposa iracunda, una esposa que alega mucho, es una esposa que está cansada. Amén. Es una esposa que está estresada. Es una esposa que tal vez está descuidada emocionalmente. Entonces, también nosotras necesitamos de ese cuidado y de ese amor de parte de nuestros esposos. Así como cristianos necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, nosotras como esposas necesitamos del amor de nuestro esposo. Amén. El cuerpo de Dios es indivisible. El matrimonio es una representación de la iglesia y de su relación con Cristo. Y a todo esto, hermanos, nosotros podemos entender que la iglesia, el matrimonio es la primera institución que el Señor creó. Amén. El matrimonio es la institución que el Señor creó y desde Génesis está. Dice que el Señor los bendijo, a Adán y a Eva. Ahí Él los casó. Es la primera institución. ¿Cómo nacen los hijos? Pues la unión de un hombre y una mujer. ¿Cuáles son los roles del hombre y cuáles son los roles de la mujer?
pues el hombre de proveer y la esposa de cuidar de su casa y de sus hijos. Amén. ¿Por qué creen ustedes que es lo más atacado por el enemigo? ¿Por qué creen que el enemigo ataca tanto el orden natural de las cosas? El matrimonio instaurado por nuestro Señor. Porque el matrimonio es la primera iglesia, la primera institución y la más importante. Uno, para prevalecer la especie, porque si un hombre y una mujer no se unen, no hay hijos. Dos hombres no pueden dar un hijo, dos mujeres no pueden dar un hijo. Debe ser un hombre y una mujer con la bendición de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que el enemigo no le conviene, él quiere destruirnos. Por eso ataca los hogares. Por eso ataca la institución más importante. Amén. Por eso el orden natural de las cosas se ve afectado. Y nosotros como cristianos debemos defender esa institución que creó el Señor. Amén. Su casa, hermano, es su primer ministerio. Su casa es la que usted debe pastorear. Amén. Y esposa, sométase a su esposo. Ámelo y ore por él. Yo sé que tienen muchos errores los varones para nosotras, pero asimismo nosotros también tenemos errores. Amén. Y si oramos por nuestros esposos, le aseguro que el Señor va a hacer algo por ellos. Amén. Amén. Vamos a orar, mis amados. Este fue el mensaje que teníamos para esta noche. Pongámonos de pie y vamos a orar. Si usted está casado, ore por su esposo, por su esposa. Y si usted está soltero, ore por ese esposo y por esa esposa que el Señor le va a dar. Amén. Acostúmbrese usted que está soltero, hermano, desde ahora a orar por su esposo, a orar por su esposa, la que el Señor le va a dar, y que le dé sabiduría para entender cómo debe llevar ese matrimonio. Y si usted actualmente está soltero, edúquese, busque la Biblia, cómo debe ser un esposo, y que el Señor le ponga a la esposa que sea conforme también a su corazón. Amén. Que sea una esposa también conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Soberano Señor, grande y maravilloso Padre Santo, te damos las gracias en este momento, Señor, por tu palabra. Que seas tú, Señor, abriendo los cielos de bendición en esta hora, Señor, para que esta palabra llegue a nuestros corazones, Señor. En este momento, Señor, estamos delante de tu presencia para levantar un clamor, Señor Jesús, por todos y cada uno de los hogares de esta iglesia, Señor. Por todas y cada una de nuestras familias, Padre Santo, para que seas tú edificándolas con sabiduría, con amor, Señor.